Buenas, soy el alumno Rodrigo Carlos Acosta, soy estudiante del curso de Crítica de la Modernidad y en esta oportunidad vengo a presentar el video para la realización de mi PC1. Como bien sabemos, la PC1 consta de dos partes, en las cuales son dos temas a los cuales nos dan a escoger uno para responder una pregunta. En esta oportunidad, para la primera parte, yo he escogido el tema uno, que es acerca de el video de paradigmas de la ética, en el cual voy a explicar un poco lo que es el orden natural, luego lo que es el orden mental, y centrarme en el orden mental para explicar en qué sentido se afirma que el orden del mundo es ahora una proyección de la racionalidad humana. Y voy a vincular por último es lo que anteriormente he dicho acerca de lo que expresa Boero sobre el principio del mundo moderno. Como ya mencioné, esta pregunta se trata acerca del video Paradigmas de la ética, en el cual se presentan tres paradigmas éticos, que es el paradigma del orden natural, el cual voy a exponer ahora, el paradigma del orden mental y el paradigma del orden comunicativo. Para comenzar, el núcleo del paradigma del orden natural se basa en la idea de que existe un orden natural preexistente que rige el comportamiento humano y que puede ser descubierto a través de la observación y la razón. En este paradigma no olvidemos que el hombre está subordinado a la naturaleza y su deber ético es seguir sus leyes. No, el hombre no es libre, no tiene libre albedrío y que prácticamente el hombre está atado a las leyes que rigen la naturaleza. Por otro lado, en el orden mental, eh, se basa en la idea de que un hombre es un ser libre y autónomo. Ahí vemos un cierto contraste acerca del orden natural. Este hombre es capaz de crear sus propias normas, sus propios valores. En este paradigma, la ética se centra básicamente en la conciencia individual y en la responsabilidad personal. Bueno, para poner un poco más en contraste estos dos órdenes con sus núcleos, voy a nombrar algunos ejemplos en los cuales creo que se va a ver un poco más claramente la idea que quiero mostrar, ¿no? Acerca del contraste, porque sabemos que estos dos contrastes son muy fuertes. Por ejemplo, el paradigma del orden natural sostiene que existe un orden preestablecido en la naturaleza que determina lo que es moralmente correcto o incorrecto. En cambio, el paradigma del orden mental afirma que la ética es una construcción humana que depende de la razón y la conciencia individual. Es decir, que el ser humano, a partir de la construcción humana, a partir de la construcción de su conocimiento, va a regir lo que es moralmente correcto e incorrecto. No, no es algo que ya ha venido así, por decirlo, preestablecido en el mundo, de que desde que nacemos ya sabemos que es moralmente correcto o incorrecto, no, sino que establece que va a ser algo que vamos a ir nosotros mismos juzgando y conforme vamos creciendo, aprendiendo y razonando, es algo que vamos a lograr. A ver, otro ejemplo sería que, por ejemplo, que el paradigma del orden natural, que para el paradigma del orden natural, el orden del mundo es independiente de la mente humana y es descubierto por la observación de la naturaleza. En cambio, para el paradigma mental, obviamente, el orden del mundo es una proyección o construcción de la racionalidad humana. Es decir, que el mundo en el cual vivimos nosotros ha sido plasmado por nosotros mismos, no es algo que ya ha sido plasmado y que no se pueda discutir, ¿no? Otro ejemplo para ver el contraste sería el paradigma del orden natural establece que la moralidad está basada en las leyes de la naturaleza, mientras que el paradigma del orden mental afirma que la moralidad se construye a partir de la reflexión y deliberación racional de los individuos. Esto es gracias a que nosotros tenemos libre albedrío, podemos juzgar qué es bueno, qué es no. En cambio, en el orden natural dice que estas leyes no van, o sea, que el ser humano no puede decir esto, que estas leyes simplemente han venido con la naturaleza y que ya están prescritas a lo que nosotros debemos regirnos, ¿no? Y finalmente, como último ejemplo, acordémonos que el paradigma del orden natural sostiene que las normas éticas son universales y objetivas, mientras que el paradigma del orden mental considera que las normas éticas son construidas subjetivamente por cada individuo o grupo social, ¿no? Es decir, no asumimos que va a ser la misma ética para todo el mundo que para nosotros mismos, ¿no? Cada ser va a tener su propia ética. En cambio, lo que dice el paradigma natural, del orden natural, es que nosotros ya venimos con eso intrínseco, ¿no? Con eso ya puesto como parte de nuestro raciocinio humano y que no podemos discutirlo o que no podemos abrirnos un poco más para poder decir lo que pensamos subjetivamente acerca de cada tema, ¿verdad? Bueno. En relación al paradigma del orden mental, me voy a enfocar un poco en acerca de la pregunta en el cual, ¿en qué sentido se afirma que el orden del mundo es ahora una proyección o construcción de la racionalidad humana?
Bueno, para entender esto, vamos a ver que esto simplemente significa que la realidad es el resultado de la interpretación y la acción humana, y no simplemente una realidad preexistente e independiente de la acción humana, ¿no? Esto nos da a entender que, por ejemplo, cuando hemos visto los contrastes, por ejemplo, el orden natural se enfoca mucho más en lo que es que no existe algo preexistente y que ha sido algo independiente a la acción humana, ¿no? Que ya es algo intrínseco, algo que ha venido con nosotros y que la acción humana ha sido nula al momento de ver la realidad, ¿no? Esto lo hemos visto un poco más en los contrastes y en los ejemplos que dije, ¿no? Bueno, en este sentido, ahora pasamos a la parte de la ética. La ética se convierte en una tarea fundamental de la razón y de la conciencia individual, en la medida en que los individuos son responsables de crear y mantener el orden del mundo, ¿no? Con esto ya vemos que el ser humano va a ser capaz de mantener y crear el orden del mundo gracias a su raciocinio, ¿verdad? Porque estamos diciendo que la acción humana es muy fuerte para poder marcar la realidad, que no básicamente nada ha sido construido de la nada, que nada apareció mágicamente, por así decirlo, que todo ha sido construcción humana, ¿no? Que todo ha sido acción humana, construcción humana, que hemos usado la ética como fuerte fundamental de la relación para poder generar conciencia individual y que esto, a medida que nosotros hemos sido responsables de crear, hemos sido responsables de ir desarrollando conforme va avanzando el tiempo y poder formar lo que hemos logrado hasta ahorita, ¿no? Durante en todo momento de la historia, ¿verdad? Bueno, antes de enfocarnos un poco más en la última parte de la pregunta, quisiera poner algunas cosas que Bobero ha dicho en su libro. Por ejemplo, que sostiene que en la modernidad hay una clara primacía de la identidad individual sobre la identidad colectiva, lo que implica que cada persona tiene la responsabilidad de construir su propio mundo ético y social, ¿no? Esto va muy bien aclarado con lo que dije con lo que mencioné antes, ¿no? Antes de responder esta pregunta, que es que cada persona que no podemos obviar, que no podemos obviar la razón humana al momento de crear, ¿no? Su propio mundo y que cada persona tiene su propia forma de pensar, que cada persona tiene su propia forma de ser subjetivo y Bovero lo explica muy bien en este punto, ¿verdad? Bueno, también tengo otro punto, que es que en este sentido la ética se convierte en una tarea fundamental de la razón y de la conciencia individual en la medida que los individuos son responsables de crear y mantener el orden del mundo, ¿verdad? Esto va un poco más relacionado acerca de que cada persona, que cada individuo tiene una responsabilidad de poder crear y mantener el mundo. No, no es que el mundo se mantenga por sí solo, no es que el mundo se cree por sí solo, simplemente es que gracias a esto nosotros hemos podido desarrollar y llevar el mundo como lo hemos venido llevando a lo largo de nuestra historia. Bueno, ahora sí, respondiendo a la última pregunta, esto se relaciona bastante con el principio del mundo moderno que nos ha expresado Bovero, ¿verdad? Por ejemplo, el primado de la de la identidad individual sobre la colectiva, que ya he mencionado antes, que en este principio la identidad y las libertades individuales son fundamentales para la construcción del orden social y político. Estoy un poco recalcando lo que he mencionado antes ya, porque ya es algo que he tratado y que he explicado, entonces solamente quiero tomarlo como referencia para responder esta pregunta. Y por parte que bueno, como ya mencioné, la ética entonces se centra en las responsabilidades individuales y en la construcción de un mundo que refleje los valores y la racionalidad de cada individuo, ¿no? Esto ya lo expliqué en el punto anterior, que nosotros queremos que el mundo se vaya construyendo en forma a la racionalidad de cada individuo, ¿no? No que es algo intrínseco, como ya he mencionado anteriormente, el orden natural nos dice, ¿no? Bueno, un poco para resumir lo que ha sido esta pregunta es que mientras que el paradigma del orden natural se enfatiza en la subordinación del hombre a la naturaleza, el paradigma del orden mental pone un énfasis un poquito más en la capacidad del hombre para poder crear orden y para construir una realidad ética y social también, ¿no? Que refleje los valores y la racionalidad, ¿no? En este paradigma, la responsabilidad individual y la construcción de un mundo ético son muy fundamentales, ¿no? Y también, para cerrar, considero que, según lo que ha dicho Bovero, que también es muy primordial lo que él dice acerca de la identidad individual, ¿no? Sobre la colectiva, ¿no? Esto nos da a entender que cada ser humano es capaz de su raciocinio, según lo interpreto yo, que cada persona es capaz de razonar, que cada persona es capaz de interpretar a su manera lo que él ve y a trabajar y ser responsable de eso a lo largo de su historia, ¿no? Darle un sentido, darle una significancia o quizás darle un poco más de matices y que cada ser humano sea capaz de, ¿no? Poder llevar esto a cabo, ¿no? Conforme lo que él quiera, ¿no? Para su responsabilidad individual. Bueno, una vez respondida la primera parte de nuestra PC1, procedo a explicar
o procedo a responder la pregunta, la segunda parte de mi PC, que es el que he escogido el tema 4, ¿no? Dice, explica en qué consiste la pérdida del centro y cómo a partir de ella se articula la nueva noción del individuo moderno, según Villoro. Relacione lo anterior, vamos a relacionarlo con la duda metódica de Descartes, la afirmación de Cogito. Y por último, vamos a decir en qué sentido del cogito se configura como una verdad absolutamente inaudible para Descartes, ¿no? Como que es un nuevo punto firme. Bueno, para responder la primera parte de la pregunta, bueno, la pérdida del centro, según el filósofo Luis Villoro, se refiere al proceso histórico en el que la figura del individuo pierde su lugar central en la vida social y política, ¿no? A medida que la modernidad trae consigo la separación entre la esfera pública y la privada. Bueno, este proceso de pérdida de centro tiene su origen en el Renacimiento, ¿no? Por eso he puesto una imagen para enfocarnos un poquito en el orden del tiempo, donde se produce una transformación radical entre la concepción de la realidad, de la ciencia y la subjetividad, ¿no? Parece que ya nosotros nos podemos dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Acerca de la realidad, de la ciencia y la subjetividad, cosas que no habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, a partir de la pérdida del centro, se articula una nueva noción de individuo moderno, que se caracteriza por ser autónomo, libre e independiente, ¿no? Que no se deja influenciar por nada, que está libre de todo pensamiento, que pierde su enfoque de únicamente ser el medio como bien dice, ¿no? La pérdida del centro, ya no estamos únicamente en el centro, ¿no? Nosotros nos abrimos a otros espacios, ¿no? Entonces, el individuo moderno ya es el dueño de su propia vida y es el responsable de sus decisiones, ¿no? Esta noción de individuo se construye sobre la base de una nueva concepción de la subjetividad, que sitúa al sujeto como centro de la experiencia y de la acción. Ya prácticamente nosotros nos basamos en un centro que vamos nosotros mismos a experimentar, que nosotros mismos vamos a ejecutar las acciones, que ya no esperamos que todo nos recaiga a nosotros, ¿no? Que simplemente vamos a esperar que nosotros mismos podamos ver todo lo que nos rodea, que ya al ser libres, independientes, vamos a ver las cosas que no habíamos visto antes y que esto nos va a permitir un crecimiento, ¿no? Como una especie de hombre moderno, ¿no? Ya no tan arraigado a las cosas antiguas, sino simplemente entrando, y justamente es un momento que el renacimiento, que justamente entrando a un momento moderno, ¿no? A un momento donde nosotros mismos vamos a ver el mundo moderno y es otra forma de pensar, es otra forma de llevar la vida para las personas. Bueno, pasando a otra parte de la pregunta, voy a referenciar un poco acerca de la duda metódica de Descartes, ¿no? Este es un pequeño gráfico que muestra más o menos cómo Descartes ha ido haciendo su duda metódica, ¿no? Que afirma que los sentidos engañan, que debemos dudar de muchas cosas, que dudamos de hasta lo más pequeño, de hasta lo mínimo que nos evite hacer los sentidos. Entonces, va a decir que esos sentidos que nosotros captamos, luego el conocimiento que captamos a través del oído, las manos, las orejas, eso es conocimiento que otorga un conocimiento falso, por así decirlo, ¿no? Un conocimiento que no es verdad, que hay que dudar de él, que hay que no aceptarlo como verdad y que a partir de cosas que sí son verdad, ir escalando el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, para responder un poco la pregunta, la duda metódica de Descartes va a ser una expresión de esta nueva noción de individuo moderno, justamente por lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Al dudar de todo lo que en ese momento se había aceptado como verdadero, según las personas, según la sociedad, Descartes busca establecer un punto firme e inaudible desde el cual pueda construir su conocimiento, ¿no? Entonces, ya que todo eso, ya que duda de todas estas cosas, entonces, pero Descartes pensó que necesita un punto nuevo para partir, necesita algo en qué basarse para ir construyendo conocimiento sobre este, ¿no? Es como cuando construimos un edificio necesitamos una base sólida para ir construyéndolo para arriba, ¿no? Entonces, en ese sentido se puede ver que en Descartes se puede ver la pérdida del centro que supuso el paso a la modernidad, ¿no? ¿Verdad? Quitarse todas esas cosas que eran falsos, no aceptar, haciendo un poco más subjetivo, ¿no? Eso es un poco más de lo que va relacionado con lo que es la pérdida del centro, ¿no? Ya que su método y su afirmación del cogito se basan en la idea de que el conocimiento es el centro del que, que basan de que la idea del individuo es el centro del conocimiento, perdón, que el individuo es el centro del conocimiento y la acción, ¿no? Entonces vamos a podernos que el individuo va a ser el centro del conocimiento, ya no que el conocimiento sea el centro de nosotros, sino que nosotros seamos el centro del conocimiento, ¿verdad? Es lo mismo que la pérdida del medio, ¿no? Que pasa de un ambiente social a laboral a algo más subjetivo, algo más propio de cada persona, ¿no? Entonces el cogito se va a configurar como una verdad inaudible, inauditable, porque es el punto desde el cual el sujeto puede establecer la existencia de todo lo demás. Entonces este va a ser nuestro punto para partir hacia el conocimiento.
Entonces, así la verdad se va construyendo a partir de la experiencia, la razón del individuo y no a partir de una autoridad externa o una verdad trascendental, ¿no? Entonces, la verdad se va a ir construyendo poco a poco, la verdad se va a ir viendo acerca de nosotros mismos, de nuestras experiencias, de todo lo que sintamos, de todo lo que vayamos aprendiendo y a partir de eso vamos a ir construyendo conocimiento, ¿no? Para terminar la pregunta, en resumen, para hacer un resumen, perdón, la pérdida del centro de la modernidad ha llevado a una nueva concepción de individuo y subjetividad, ¿no? Entonces, ha permitido la emergencia de la autonomía y la libertad individuales como valores centrales, ¿no? Nos ha permitido ser un poco más libres, mantener la libertad individual, ha permitido ser un poco más autónomos para que estos sean nuestros valores centrales para poder, ¿no? Por justamente como ya expliqué, para lo que va en contrario a lo que es la pérdida de centro, ¿no? Estamos perdiendo el centro de lo que nosotros creemos. Entonces, la duda metódica de Descartes y su afirmación del cogito son ejemplos de cómo esta nueva noción de individuo se ve reflejado en la filosofía moderna, ¿no? Como esta pérdida del centro, como esta duda metódica, como todo lo que piensa Descartes acerca del cogito se va perdiendo, ¿no? En el Renacimiento. Justamente nos enfocamos en esta época, ¿no? Más, como bien puse en la PPT de esta segunda pregunta, nos enfocamos en el Renacimiento. Entonces vamos viendo cómo vamos dando paso a un mundo moderno donde la persona va a crear su propio conocimiento, donde una persona puede creer en lo que él mismo le convence, ¿no? No se llega a dejar no deja de pensar que todo el conocimiento va a estar centrado en él, sino que simplemente él es el centro de todo el conocimiento y él mismo es el que se puede ampliar a eso, no va a estar cerrado, no va a estar cerrado a un solo pensamiento. Entonces, justamente esto es lo que dio paso al mundo moderno, ¿no? A las nuevas implementaciones, a las nuevos aspectos políticos, a los nuevos aspectos sociales, nuevos de tecnología incluso. Ahora que somos ingenieros nosotros, este tipo de pensamiento ha dado libre albedrío a las personas para poder desarrollar un mundo mejor, ¿no? Un mundo más moderno, por así decirlo. Quizás no mejor, pero un mundo más moderno, ¿no? Ahora, como punto final para terminar la pregunta 2, quería recalcar un poco acerca de esta imagen que he presentado, que nos dice cómo un hombre tiene una idea y cómo esta idea va alejado de lo que es el ambiente social, ¿no? Que básicamente recalca lo que ya mencionaba acerca del hombre del centro, que es como que es que cada uno tenga su propia idea, que ya el hombre no se base en ningún aspecto social o político, simplemente que el hombre crezca a partir de su conocimiento, ¿no? Y justamente con lo que dice Descartes, ¿no? Que el hombre también crezca en base a lo que él crea correcto, ¿no? En base a lo que él crea, a base a lo que él tenga fe, en base a cualquier cosa que salga de él mismo, ¿no? Que tome como un nuevo punto de partida, como un nuevo punto de quiebre donde él pueda confiar en eso y a partir de eso escalar su conocimiento, ¿no? Y finalmente tenemos las citas bibliográficas, que es de todos los libros que he usado para poder desarrollar esta PC1. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado la exposición.